No la toques. Te salvó la vida. Las palabras resonaron en las paredes del hospital, tan nítidas que rompieron el silencio que siguió. Sonia no se movió. Se quedó paralizada bajo la fluorescencia zumbante, con los dedos apretados en la correa de su bolso, la blusa pegada a la espalda, mientras susurraban su nombre tras las manos enguantadas. El personal de seguridad rondaba demasiado cerca, y Graeme Weston, vivo, magullado, apenas respirando, la miraba como si fuera alguien a quien nunca hubiera visto. Una enfermera levantó la vista de su portapapeles. Un hombre con traje azul marino se adelantó con un documento doblado. No tuvo que leerlo para saber qué era. ¿Quieres que firme algo?, preguntó Sonia en voz baja y firme. Después de haberlo mantenido vivo lo suficiente como para que aún tuviera secretos que ocultar. Nadie respondió. En realidad, no. El ascensor sonó. Una mujer con tacones la miró de arriba a abajo como si estuviera dejando rastros de suciedad en un suelo limpio. Sonia Guas no tenía previsto ir a la gala esa noche, pero cuando su prima llamó diciendo que estaba enferma y el alquiler aún no se había pagado, se puso los zapatos planos negros que le apretaban el dedo del pie izquierdo y se abotonó la blusa que nunca le quedaba del todo bien sobre los hombros. Había trabajado antes en el Hotel Rose Hall. Candelabros de cristal, barandillas de latón y arreglos florales con aroma característico. Esa noche, el salón estaba lleno de la élite de Charleston. Alcaldes, gigantes tecnológicos, directores ejecutivos, gente cuyos apellidos tenían peso, gente que pagaba a alguien para que se sintiera generoso una noche al año. Sonia se movía como una sombra, zigzagueando entre el tintineo de las copas y los vestidos de seda, balanceando una bandeja de crustines de cangrejo con una mano, ignorando el dolor de su muñeca. No le importaba desaparecer. A veces era más fácil ser invisible, pero esa noche lo vio en un rincón con una copa en la mano, lejos de todos los demás. Graeme Weston. Lo reconoció de las portadas de revistas. Traje elegante, compañía aún más elegante, un multimillonario que rara vez sonreía con los ojos. Pero esa noche no parecía poderoso. Parecía vacío, pálido, como si su cuerpo cargara con algo que aún no le había revelado. Lo captó en destellos, un temblor en su mano, su parpadeo demasiado lento, el tenue brillo en su frente, como si intentara no sudar de dolor. Sintió una opresión en el pecho. Había visto esa mirada antes, la mañana en que su tío se desplomó al volante, con las manos temblorosas, los ojos abiertos, el silencio posterior. Graham levantó su copa. Abrió la boca para hablar. Entonces todo se derrumbó. El micrófono cayó al suelo. Su cuerpo se sacudió una vez y luego golpeó el mármol como un peso muerto. Por un instante, solo una larga respiración suspendida. Todo el salón se congeló. La gente se quedó mirando. Alguien jadeó. Otro levantó un teléfono. Sonia dejó caer la bandeja. Sus rodillas golpearon el suelo. «Señor, ¿me oye?» Su voz atravesó el pánico creciente. Sus ojos parpadearon. Su pecho tembló. La sangre le empapó la camisa. «Necesito ayuda», gritó. Pero nadie se movió. Así que hizo lo que nadie más haría. Ella apretó las manos contra su pecho, contó las compresiones como si fueran memoria muscular. Susurró su nombre aunque aún no lo había oído de él. «No se irá a ninguna parte, señor Weston. ¿Me oye?» Y solo por un segundo, a través de la confusión, el peso, el ruido, sus ojos se clavaron en los de ella. No con fuerza, no con miedo, con algo crudo, algo humano. Los paramédicos llegarían 7 minutos después. La foto se tomaría en 4. Pero en ese único instante sin aliento, una mujer de rodillas, sangre en sus manos, un hombre que vale miles de millones aferrándose a la vida. Todo lo que siguió comenzó, y nada para ninguno de los dos volvería a ser igual. Antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Comenzó como cualquier otro turno que Sonia Guas no hubiera deseado. El calor de Charleston se aferraba a las aceras, incluso al anochecer, denso con el aire del río y el sudor de finales de verano. Esperaba una noche libre, tal vez un baño, tal vez el lujo de ignorar su teléfono hasta la mañana. Pero su prima tenía migraña y Sonia tenía que pagar el alquiler. Así que se puso sus zapatos de fiesta, negros ilustrados de segunda mano, y se dirigió al hotel más antiguo de la ciudad con la punta del pie apretada y una sonrisa practicada. El Rose Hall era un mundo diferente.
el tipo de lugar donde incluso el silencio tenía peligro. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre los suelos pulidos. Personal de pesas vestido como fantasmas, silencioso, rápido, invisible. Sonia se mimetizaba como siempre, moviéndose entre copas de champán y risas que no llegaban a los ojos. En su bolsillo derecho, una lista de la compra doblada. En el izquierdo, un botellito de ibuprofeno. Su delantal olía ligeramente a lejía. Se le había dado bien desvanecerse. Dejar que los invitados hablaran a través de ella. Dejar que el ruido del dinero y el legado difuminara el sonido de sus propios pensamientos. La ayudó hasta que sus ojos se posaron en el hombre junto a Carrito de Bourbon. Graham Weston, fundador de Western Technologies, multimillonario, miembro de la realeza local, con un traje que parecía tener su propio sastre a sueldo. Se mantenía apartado, no físicamente. Estaba rodeado de gente, pero emocionalmente. Había una niebla en su mirada, tensión tras su mandíbula. Sostenía su vaso como si fuera a romperse en su mano. Ella lo vio mirar su reloj, luego al suelo como si quisiera desaparecer. El micrófono ya estaba en su mano cuando subió a la plataforma. Se suponía que debía dar el brindis. El discurso anual de la Gala Occidental. Lo había visto en el programa en la sala de descanso, pero apenas logró pronunciar 2 palabras. Se le quebró la voz. Se le doblaron las rodillas. El vaso golpeó el suelo primero, luego el micrófono, luego él. Un golpe sordo resonó por el salón de baile. Nadie se movió, ni la influencer revisando su lápiz labial con una cuchara, ni el congresista a mitad de un canope de camarones, ni el banquero jubilado con los brazos cruzados como si fuera un truco de magia que salió mal. Solo silencio. Y entonces Sonia dejó caer la bandeja. El estruendo sacudió el aire. Los crustines de cangrejo se esparcieron por el suelo. Ella no se dio cuenta. Sus rodillas golpearon el mármol con fuerza. Su pulso se estaba desvaneciendo. Sus labios estaban teñidos de azul. Recordó esa sensación, el peso de la vida de otra persona presionando contra la suya, la terrible y dolorosa quietud de esperar demasiado tiempo para moverse. «Señor», susurró, «¿me oye?» No hubo respuesta. Le temblaban las manos, pero encontró el ritmo, 2 dedos en su cuello, una mano en su esternón. Contó mentalmente las compresiones. «Llama al 911», gritó en el silencio. Nadie respondió. No esperó. La sangre de él había empezado a empapar la pechera de su camisa, tiñendo la tela de rojo. Se acercó más. «Te quedarás conmigo, ¿de acuerdo?», susurró, con la voz tensa, pero segura. «No te irás. Esta noche no». Y entonces sucedió. Por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron de golpe y se encontraron con los de ella. No era la mirada de un hombre acostumbrado a ser obedecido, ni el frío cálculo de un titán de la sala de juntas. Solo pánico y el extraño y sorprendente reconocimiento de que no había venido nadie más. Solo ella, una camarera con zapatos prestados, una mujer que se suponía que nunca debía ser vista. Al otro lado del salón de baile, un teléfono hizo clic. Una cámara capturó el momento, las manos de ella presionadas contra su pecho, su rostro pálido y retorcido por el dolor. Lámparas de araña coronaban la escena como un escenario para la tragedia. Sonia aún no sabía de la foto. No sabía que encabezaría la CNN por la mañana, que la seguiría a las entrevistas de trabajo, a los pasillos del supermercado, al banco de la iglesia de su madre. En ese momento, solo estaba él, su latido, su respiración, el instinto de mantenerlo con vida. Todo lo demás podía esperar. El hospital olía a antiséptico y aire reciclado. Sonia estaba sentada en la sala de espera todavía con su uniforme. Su blusa estaba arrugada, su delantal manchado con la sangre de otra persona. No había hablado en más de 1 hora. Su teléfono vibró en su bolsillo, probablemente su prima preguntándole cómo había ido el turno. Lo ignoró. Tenía una mancha en el zapato. Había intentado limpiarla con una servilleta en el baño, pero se había incrustado demasiado. Una enfermera apareció en las puertas dobles, joven, amable, con un portapapeles apretado contra el pecho como un escudo. ¿Es usted Sonia Walls? Sonia se puso de pie. «Está preguntando por usted», dijo la enfermera casi disculpándose, como si no fuera el tipo de cosa que solía pasar.
El pasillo hacia la unidad cardíaca se alargó más de lo necesario. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto. Sonia siguió a la enfermera, con las manos metidas en el delantal como si no supiera qué más hacer con ellas. Se detuvieron frente a la habitación 314. Las máquinas pitaban constantemente en el interior. Un ritmo, un recordatorio. La enfermera empujó la puerta y la dejó sola. Graham Besto no se parecía en nada al hombre que se desplomó. Parecía más pequeño en la cama del hospital, envuelto en finas mantas, con la piel un poco pálida, electrodos colocados en el pecho, vías intravenosas conectadas a ambos brazos, pero tenía los ojos abiertos. Y al verla, se suavizaron. «¿Viniste?», dijo. Su voz era áspera, apenas un susurro. «¿Me pediste?», respondió ella, de pie junto a la puerta. Él asintió lentamente, como si el movimiento le costara algo. Ella se acercó. La observó como si no estuviera seguro de si era real. Luego bajó la mirada hacia su pecho. «¿Te asusté?». Sonia rió a medias, exhaló a medias. «Un poco». Sonrió levemente y frunció el ceño. «¿Sabías qué hacer?». «Eso fue rápido. Ni siquiera lo dudaste». Se encogió de hombros. «Mi tío se desplomó una vez. Después de eso, me hicieron RCP. Nunca pensé que la usaría en un salón de baile». Sus ojos se desviaron hacia la ventana. «He organizado esa gala durante 5 años, y ni una sola vez he mirado a mi alrededor pensando en quién podría salvarme si caigo muerto en medio de ella». Hubo una larga pausa, de esas que se quedan entre dos personas que aún no saben quiénes son. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sonia», se lo repitió despacio, con intención. «Sonia, gracias por recibirme». Ella no estaba segura de cómo responder a eso, así que no se limitó a asentir y retroceder, sin saber si quedarse más tiempo o irse mientras el momento aún estaba tranquilo. A la mañana siguiente, la foto se hizo viral. Estaba en Twitter al amanecer, en CNN al mediodía, perfectamente encuadrada. Sonia arrodillada junto a Graham, su blusa azul vibrante contra su camisa manchada de sangre, la luz de la lámpara coronándolos a ambos en oro. Alguien apodado ella, el Ángel de Azul. El nombre se le quedó grabado. Al anochecer, el teléfono de Sonia tenía 27 llamadas perdidas. Camionetas de noticias locales estaban estacionadas frente a su apartamento. Su vecina le envió un mensaje. «Sales en las noticias, chica», seguido de una foto borrosa de su puerta. La mujer de la cama de la esquina le ofreció un café gratis. El hombre de la fila detrás de ella susurró. «Es ella». Al principio, no contestó ninguna llamada ni abrió la puerta. Cerró las persianas y puso una toalla debajo de la rendija para bloquear los flashes de las cámaras. Su prima vino a dejar la compra y terminó quedándose a dormir solo para que Sonia no tuviera que quedarse sola en la oscuridad. Al tercer día, las cosas empeoraron. Un invitado a la gala publicó en Facebook que había visto todo. Aunque Sonia estaba bastante segura de que esa mujer había estado en la mesa de postres cuando Graham se desplomó. Un reportero intentó contactar con la madre de Sonia. Alguien encontró sus viejos expedientes académicos de enfermería. Ya no sabía si era admiración o intromisión. Las solicitudes de entrevistas comenzaron a lloverle. Bandeja de entrada. Ven a compartir tu historia. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué se siente ser un héroe? Sonia los borró todos porque la verdad era que no se sentía una heroína. Sentía que su vida se había abierto de par en par y se había abierto a desconocidos para que la examinaran. Una noche, 5 días después de la gala, se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y el pulgar sobre el buzón de voz. No había devuelto la llamada de Graham. Todavía no. No porque no le importara, sino porque no estaba segura de qué pasaría después. Cuando alguien tan poderoso te debe algo, todo el mundo parece inclinarse para ver cómo lo gastas. Y Sonia no estaba segura de querer jugar a ese juego. Hay una parte de Charleston que los turistas nunca ven. La zona este, ladrillo viejo, aceras agrietadas, belleza unida por el óxido y los recuerdos. Es donde Sonia Walsh creció, en un apartamento en el segundo piso encima de una barbería donde el aire acondicionado nunca funcionaba y el olor a alisador y camarones fritos impregnaba las paredes. Su madre. Solían decir que provenían de una larga línea de mujeres que sostenían el mundo y nunca pedían las gracias. Sonia intentó estudiar enfermería una vez.
Llegó a la mitad antes de que su tía enfermara y no hubiera dinero para la matrícula ni para la medicina. La abandonó, prometiéndose que sería temporal. 10 años después, seguía siendo prometedora. Ahora trabajaba doble turno en eventos a los que no podía permitirse asistir, doblaba servilletas para quienes no se aprendían su nombre, calculaba su futuro con propinas y avisos de retraso. No estaba amargada, solo cansada. Cansada como se siente cuando uno sabe exactamente lo cerca que está el suelo si alguna vez deja de moverse. 3 días después de la gala, llegó el sobre, entregado en mano. Su nombre estaba escrito con una caligrafía cuidadosa en el anverso, pero la tarjeta que contenía no era personal, solo una nota de agradecimiento mecanografiada y firmada por el equipo Western. Y doblado detrás, un cheque de 5 cifras, suficiente para liquidar su deuda, suficiente para respirar un rato. Debajo del cheque había un segundo sobre, legalizado, con la etiqueta de acuerdo de confidencialidad. Sonia leyó el primer párrafo, luego él, por último, luego lo dobló todo, lo metió en un cajón y lo cerró de golpe. Esa noche, se sentó en la escalera de entrada con un tenedor de plástico y una taza de fideos tibios. ¿De verdad creen que esto es por dinero? Dijo a nadie en particular. Las farolas zumbaban en lo alto. Al otro lado de la calle, un chico montaba en bicicleta en un perezoso 8. No le había contado a nadie sobre el cheque, ni siquiera a su prima. Algunas cosas no necesitaban ser compartidas. Había que sobrevivirlas. Al otro lado de la ciudad, Graeme Weston veía la misma foto una y otra vez. El momento en que ella le tocó la cara, la forma en que su blusa se le pegaba a los brazos, la expresión entre autoritaria y compasiva grabada en sus rasgos. Su equipo le había advertido que no le diera vueltas. «Te estás recuperando», dijo su asistente, sirviéndole un descafeinado que no había pedido. «Concéntrate en tu salud». Pero cada vez que cerraba los ojos, oía su voz. «No te vas. Esta noche no». Le debía más que un cheque, y definitivamente más que un contrato. Intentó visitarla en el trabajo. Llegó sin avisar, con traje y todo, justo cuando el equipo de catering cargaba bandejas en la parte trasera de una furgoneta. Pero ella no estaba. «Se toma la semana libre», dijo un camarero, mirándolo. No la culparía si no volviera. Asintió, se ajustó los gemelos y volvió al coche. La encontró. 2 días después, Sonia estaba sentada en un banco fuera de su edificio, medio protegida por una pequeña sombra. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto. Se había quitado los zapatos. Estaba comiendo un sándwich de gasolinera y viendo pasar la vida. Al principio no lo vio, pero cuando lo vio, no se levantó, no sonrió, solo se quedó mirando. «¿En serio?», dijo, dejando el sándwich. «¿Me has localizado?». Se detuvo a pocos metros del banco, sin saber si sentarse o disculparse. «No quise emboscarte», dijo. «Intenté tu trabajo. Dijeron que te habías ido». Ella arqueó una ceja. ¿Y eso la llevó a qué? A un investigador privado. Casi sonrió. «No, solo a un buen recuerdo». Se sentó lentamente, dejando espacio entre ellos. El aire entre ellos no era de enojo, solo de dureza. «Podrías haber llamado», dijo ella. «Pensé que te debía más que eso». Apartó la mirada. Pasó un instante. «Tu gente me envió dinero», dijo finalmente. «Y un contrato. Una combinación bien pensada». Exhaló. «No fui yo. En realidad no. Pero tú lo firmaste». No discutió, porque ella tenía razón. «Lo siento», dijo, y por un momento, Sonia casi le creyó. Casi. Se giró para mirarlo de frente, con los ojos cansados, la postura relajada, pero solo por fuera. «¿Sabes lo que pienso?», dijo. «Creo que estás acostumbrado a resolver problemas con tu cartera. Pero no soy una crisis de relaciones públicas. No soy una deducción de impuestos». Graham apretó la mandíbula. No por ofender, sino por reconocerla. No se equivocaba. La estudió un momento. Sin maquillaje, sin luces, sin marco que controlara la narrativa. Solo Sonia, la mujer que se arrodilló a su lado cuando nadie más se movía. Quería decir algo poético, algo contundente. «En cambio», ofreció, «no solo me salvaste la vida, la cambiaste. Y no tengo ni idea de qué hacer con eso». Ella lo miró entonces.
¿En serio? Lo miró, y por primera vez la tensión se disipó un poco. Empieza por verme como persona, dijo. No un milagro, no un titular, solo una mujer que estaba en el lugar correcto e hizo lo correcto. Asintió y, por una vez, no intentó arreglarlo. Graham Weston se había pasado la mayor parte de su vida hablando de contratos. Era un experto en negociaciones, en opciones sobre acciones, cláusulas de adquisición y acuerdos de confidencialidad que no se inmutaban ante cifras de 7 cifras. Pero cuando se trataba de personas, personas reales, de sentimientos turbios, le costaba. El control era su brújula, su estructura, su armadura. Todo su imperio se había construido no sobre el riesgo, sino sobre la ilusión de que nunca lo pillarían desprevenido. Sonia Walsh había destrozado esa ilusión en un instante. Y ahora, cada vez que veía su rostro en las noticias, en sus sueños, en esa maldita foto enmarcada en su mesita de noche, sentía algo que no sabía cómo nombrar. Ni gratitud, ni culpa, algo más complicado, algo peligroso. Antes de la tecnología, antes de la riqueza, antes de la gala y el paro cardíaco, estaba Graham Weston, de 7 años, de pie en la puerta de una casa de piedra rojiza de Boston, esperando a que una madre que limpiaba pisos ajenos volviera a casa de su segundo trabajo. Solía escuchar el tintineo de su llavero en la cerradura. Siempre podía saber lo cansada que estaba por el sonido que hacía al golpear la mesa. Murió antes de que le entrara en Harvard. Insuficiencia cardíaca, sin previo aviso, sin una segunda oportunidad. Pagó su lápida en efectivo el año en que ganó su primer millón. Nunca la visitó. Ese tipo de dolor le hace algo a uno. Calcina, construye muros. Y Graham había aprendido pronto y con dureza que la vulnerabilidad tenía un precio. Así que enterró su pasado. Enterró al chico de Leaside. Enterró el miedo hasta que Sonia lo devolvió a un cuerpo que intentaba dejar atrás. No había pretendido cruzar la línea. Solo quería conocerla, comprenderla. Sonia Walsh no era como nadie que lo hubiera acompañado en silencio. No pidió nada. No intentó sacar tajada. Lo salvó y luego se marchó como si su vida no hubiera cambiado para siempre. Eso lo aterrorizaba. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo no tenía sentido. Encargó un informe. Nada invasivo, nada ilegal. Solo detalles. Su nombre completo, su expediente académico, donde se había criado, el historial médico de su tía, la carrera de enfermería que casi terminaba, los trabajos a tiempo parcial, las facturas atrasadas, los avisos de desahucio que esquivó por los pelos el año pasado. Graham se dijo que era para ayudar, para anticipar lo que podría necesitar, pero en realidad era para recuperar el control. Y al hacerlo, perdió algo mucho más valioso. Se enteró un martes. Acababa de salir de su apartamento para tomar un café cuando un hombre con un traje gris marengo se le acercó, demasiado refinado para ser de su zona. No se presentó, solo le entregó una carpeta. Sonia la abrió en las escaleras de su edificio y leyó la primera línea, luego la segunda, luego la hoja de cálculo de sus deudas, la impresión de su expediente académico, la copia del certificado de defunción de su tía. Sus manos comenzaron a temblar. Para cuando irrumpió en la oficina de Graham, la recepcionista apenas tuvo tiempo de levantarse. Estaba en una conferencia telefónica cuando ella abrió la puerta. Colgó sin decir palabra. Sostuvo la carpeta en el aire como una prueba en un juicio. Tú hiciste esto. Se levantó. Sonia, espera. No lo hagas. Su voz se quebró como un cristal. Te salvé la vida y tú convertiste la mía en una carpeta de archivos. Solo quería entender lo que necesitabas. Lo que yo necesitaba. Se rió con amargura. ¿Crees que te salvé para un pago? No, no quise decir eso. No quisiste violarme. No quisiste hurgar en todo lo que he luchado para mantenerme en pie. Él dio un paso adelante lentamente. No sabía cómo más ayudarte. Ella lo miró como si fuera un extraño. Podrías haber preguntado. A la mañana siguiente, los medios se volvieron crueles. Una foto filtrada de ellos en el banco se hizo viral. Una segunda foto de ella fuera de su oficina llenó Reddit como la gasolina. Los titulares florecieron como la hierba. Camarera o oportunista, el ángel misterioso del multimillonario, amor o influencia. Un truco de relaciones públicas que fue demasiado lejos. Los programas de entrevistas especularon. Los expertos pontificaron.
Los desconocidos opinaron como si conocieran su corazón. Dejó de responder llamadas, dejó de revisar su correo electrónico. Se quedó en casa durante 3 días. Al cuarto día, su madre la llamó. ¿Estás bien, cariño? Sonia no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando las cortinas cerradas de su ventana. No, susurró. La verdad es que no. ¿Y Graham? Estaba sentado en su oficina del ático, rodeado de cosas que antes lo hacían sentir poderoso, y no sentía nada. El silencio era más fuerte ahora porque, por primera vez en su vida, no tenía ni idea de cómo arreglar lo que había roto. Pasaron las semanas, largas y pesadas semanas que se entrelazaban como manos cansadas. Los titulares se desvanecieron, reemplazados por nuevos escándalos y nombres nuevos. Pero para Sonia, el ruido no se desvaneció en su cabeza. Persistió, suave, constante, como un repiqueteo en las paredes que no paraba. Volvió a trabajar en el hotel, no porque quisiera, sino porque Bills no esperó a sanar. La primera noche de regreso, alguien en la cocina aplaudió cuando entró. «El ángel de azul regresa», dijo un cocinero con una sonrisa. Sonia sonrió cortésmente, pero no le llegó a los ojos. Se ajustó el delantal y empezó a pulir los cubiertos, fingiendo no oír los susurros. Había aprendido que la fama no sonaba a aplausos. Sonaba a curiosidad disfrazada de amabilidad. Hablaba menos ahora. Se movía con más calma. Su risa, antes rápida y espontánea, se quedó enterrada en lo más profundo de la superficie. Evitaba las noticias, evitaba su reflejo, evitaba el dolor hueco que sentía cada vez que su teléfono vibraba con un número que no reconocía. No era Graham, ni una sola vez. Después de aquel día en su oficina, no lo había vuelto a ver. Se decía a sí misma que era mejor así, una ruptura limpia, sin explicaciones. Pero a veces, cuando la noche se calmaba y se marchaban los últimos invitados, se sorprendía mirando hacia la puerta, esperándolo, odiándose por ello. Era martes por la mañana cuando encontró el sobre, blanco liso, sin remitente, su nombre escrito con tinta azul, de esas que se manchan con el contacto prolongado, sin membrete corporativo, sin firma, sin querida señora Walls. Solo una palabra escrita con cuidado en la parte superior de la primera página. Sonia. Su pulgar dudó en el borde. Luego desdobló la carta. No se me da bien decir las cosas bien. Empezaba. Probablemente ya lo sepas. He pasado mi vida rodeada de personas que hablan por mí. Abogados, asistentes, estrategas de relaciones públicas. Cada palabra ensayada. Cada silencio estratégico. Pero cuando me sacaste de ese salón de baile, me di cuenta de cuánto había olvidado las voces reales, las toscas, las honestas. La tuya. Hizo una pausa, exhalando suavemente. El papel tembló en sus manos. No fingiré que no crucé la línea. Lo hice. Pensé que podría entenderte estudiándote. Eso es lo que siempre he hecho. Convertir a las personas en datos que puedo gestionar. No vi que lo que realmente estaba haciendo era intentar hacerte más pequeña porque las cosas más pequeñas se sienten más seguras. Una vez me dijiste que te viera como una persona. No supe cómo. Sí, ahora. Se le hizo un nudo en la garganta al leer. Las palabras no sonaban como las del hombre de la gala ni como las del hombre de la oficina. Sonaban como alguien que por fin había dejado de ensayar. Adjunto una foto. La siguiente línea decía, «Es mi madre. Se llamaba Lillian. Limpiaba casas en Boston y me crió con doble turno y sobras de comida para llevar. Nunca llegó a ninguno de los lugares que pensé que la enorgullecerían. Solía decirme que la amabilidad no se gana, sino que se nota». Sonia pasó la página y allí estaba, una fotografía en blanco y negro desgastada por los bordes. Una mujer negra de ojos cálidos, de pie con uniforme de cafetería, una mano en la cadera y la otra sosteniendo una cafetera. El tipo de foto que parecía contener risas. «Le habrías caído bien», continuaba la carta. «Probablemente me habría dicho que no merecía tu paciencia. Tendría razón en eso. Pero me gustaría intentarlo de todos modos, no para arreglar nada, solo para entender lo que significa escuchar. Si alguna vez te interesa, me gustaría invitarte a un café. Sin prensa, sin cámaras, solo 2 personas que casi no tuvieron una segunda oportunidad. Si no, gracias por esa noche, por recordarme lo que se siente ser humano.
Firmó simplemente, Graham. Sonia se sentó a la mesa de la cocina un buen rato después de eso. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Afuera, un camión de reparto se detuvo con un siseo. En algún lugar del piso de arriba, el bebé de un vecino lloraba. El mundo seguía, moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí. La carta estaba abierta junto a su taza medio vacía, y por primera vez en semanas sintió algo que no había sentido desde antes de las cámaras, desde antes de la traición. Quietud, no paz, sino la quietud que la precede. La leyó de nuevo, luego una tercera vez, cada vez más lenta que la anterior. Sus ojos se detuvieron en la fotografía, en la mujer de manos cansadas y ojos tiernos, una desconocida que de alguna manera le resultaba familiar. La amabilidad no se gana. Pronunció las palabras en voz alta. Sonaban como su madre, como algo en lo que ambas habrían estado de acuerdo sin siquiera conocerse. Esa noche, Sonia no encendió la tele ni revisó su teléfono. En cambio, escribió en el reverso de un recibo de supermercado unas líneas sencillas, sin disculpas ni promesas, solo una nota que decía, «Un café suena bien». Lo dobló una vez, lo metió en un sobre, por primera vez en mucho tiempo. Sonrió, no porque las cosas estuvieran arregladas, sino porque quizá por fin no tenían por qué estarlo. Era un jueves nublado cuando se reencontraron, sin lámparas de araña esta vez, sin micrófonos, sin suelos de mármol ni camareros con smoking fingiendo no mirar. Solo un reservado en la esquina del restaurante Louis para mesas de misica, tazas desportilladas y el olor a grasa de tocino empapada. Sonia eligió el lugar. Le recordó a los sábados con su tía. Café barato, panqueques calientes, sin prejuicios. Llegó temprano y pidió un té que no se bebió. Tiró de una servilleta hasta que se rompió. Entonces sonó la campanilla de la puerta y entró. Sin traje, sin guardias de seguridad, solo Graham, con el pelo aún revuelto por el viento, la camisa remangada, un poco mal vestido, un poco inseguro. Era lo más humano que jamás lo había visto. La identificó al instante. Ella no se levantó, solo asintió hacia el asiento de enfrente. Él lo tomó, cruzando las manos sobre la mesa como si no supiera dónde ponerlas. Durante un minuto, ninguno de los dos habló. La camarera se acercó, le sirvió una taza y le hizo un gesto con el pulgar a Sonia a sus espaldas antes de irse. Sonia se aclaró la garganta. No esperaba que viniera solo, dijo Graham encogiéndose de hombros. No pensé que refuerzos ayudarían. Lo miró. Realmente lo miró, y algo en su pecho se relajó un poco. Gracias por la carta. Gracias por leerla. Se sentaron en ese espacio tranquilo y apacible donde la charla informal suele intentar esconderse, pero no lo buscaron. En cambio, Graham me dijo, no estaba seguro de que respondieras después de todo. Yo tampoco, dijo ella, pero entonces vi la foto. Tu madre. Su mirada se suavizó. Tenía manos como las tuyas, siempre en movimiento, siempre haciendo algo por los demás. Sonia sonrió, pequeña y triste. Parecía amable. Estaba cansada, dijo él, pero sí, amable también. La conversación se desenvolvió lentamente, sin refinar, sin perfeccionar. Hablaron del duelo, del extraño espacio entre la pena privada y la supervivencia pública, de lo que significa tener la vida de alguien en tus manos, de cómo ninguno de los dos había regresado realmente de la noche en que se conocieron. Y entonces Sonia le preguntó qué había estado ocultando desde el momento en que la miró por primera vez como una extraña con secretos. ¿Sabes lo que se siente?, dijo ella, con voz firme pero tensa. Crecer en un mundo donde la gente solo ve tu delantal y no tu nombre. Graham parpadeó. No dijo nada, así que ella continuó. Donde tu valor se mide por lo rápido que rellenas un vaso, no por lo mucho que renunciaste para estar ahí en primer lugar. Donde ser invisible no es un truco, es supervivencia. Tragó saliva. No lo hago, dijo, pero quiero hacerlo. Fue entonces cuando supo que esta conversación era diferente. No una transacción, no una gira de limpieza, solo un hombre desaprendiendo todo lo que creía saber sobre valor, y una mujer finalmente siendo escuchada. Al final de la comida, el té estaba frío e intacto. Su café se había vuelto rancio, pero ninguno de los dos se movió. No era cómodo, pero era honesto, y la honestidad era una moneda rara en ambos mundos.
No se abrazaron al salir, solo intercambiaron una mirada, una que no necesitaba traducción. No había terminado. No estaba seguro de a dónde iba esto, pero no había terminado. El primer mensaje llegó esa noche. Graham, ¿sigues bebiéndote que en realidad no quieres? Sonia, solo cuando estoy nervioso. Graham, la próxima vez prueba los panqueques. Están decentes. No fue un coqueteo. No exactamente. Fue algo más lento, más suave, un hilo que se soltaba. Un mensaje se convirtió en otro, luego en otro. Hablaron de música, de sus madres, de lo extraño que se sentía ser definido por un solo momento cuando tu vida había sido mucho más. Graham envió una foto de una estantería torcida que intentó armar él mismo. Sonia respondió con una lista de reproducción del gospel favorito de su tía. Ella nunca esperó que él la escuchara. Él le respondió con la letra a la mañana siguiente. Las siguientes llamadas llegaron. Tardes silenciosas. No todas las noches, solo las suficientes. Las suficientes para construir algo que se sintiera real, incluso si aún no tenía nombre. Nadie lo sabía. Sin prensa, sin fotos, solo dos personas aprendiendo a existir en la misma oración otra vez. Sin traje, sin delantal, solo Sonia, solo Graham. Algunas cosas no necesitan fanfarrias. No necesitan inauguraciones, flashes ni discursos de funcionarios de la ciudad. Solo necesitan una puerta que se abra, una comida caliente, un nombre que se recuerde. Así nació el Second Chances Café. Sin fiesta de lanzamiento, sin comunicado de prensa, solo un cartel pegado en el escaparate de una vieja tienda de la esquina que antes era una casa de empeños. Comidas gratis, capacitación laboral, abierto a todos. Sonia eligió el nombre, no para ella ni para Graham, sino para todos los que alguna vez lo necesitaron, discretamente, sin preguntar. Empezó como una conversación telefónica una noche. Le contó su sueño, como, cuando aún creía que podía terminar la escuela de enfermería, quería abrir un lugar donde la gente no tuviera que demostrar que valía la pena alimentarse. No la interrumpió, solo escuchó y luego dijo simplemente, hagámoslo. Ella pensó que se refería en teoría. No. 3 meses después, la cafetería abrió sus puertas. Sonia la dirigía, diseñaba los programas, contrataba al personal, la mitad de ellos es camareras, cocineras, madres solteras que necesitaban algo más que un segundo trabajo. Graham la financió discretamente, sin logotipo, sin placa. No quería reconocimiento, quería un cambio. Sonia terminó su último semestre entre turnos de cocina y reuniones de personal. Estudió fichas de anatomía durante las compras de suministros, practicó inserciones intravenosas en fruta porque aún no podían permitirse maniquíes. La noche antes de su examen final, Graham le envió una nota de voz, solo 4 palabras. Ya sabes cómo. Aprobó con honores. Cuando cruzó ese pequeño escenario en la graduación de su universidad comunitaria, llevaba los únicos tacones que tenía y una gorra que le había prestado su prima. En la última fila, oculto tras unas gafas de sol y una gorra de béisbol, Graham se puso de pie y aplaudió hasta que se le dolieron las palmas. Sonia no lo vio, pero sonrió al cielo como si tal vez lo supiera. El café se convirtió en más de lo que esperaban. No era solo un comedor social. Era un espacio, un santuario. La gente venía a comer, sí, pero también a aprender a redactar currículums, a prepararse para entrevistas, a confiar. De nuevo, pintaron las paredes de amarillo, pusieron una pizarra donde los clientes podían dejar notas de agradecimiento, pegaron póleroids en el mostrador. Cada foto, un pequeño milagro, un rostro que tenía una segunda oportunidad. Graham empezó a aparecer una vez por semana. Al principio, solo para dejar cosas, una cafetera nueva, un juego de cuchillos, productos frescos de una granja local. Entonces, un día, se arremangó y empezó a lavar platos. No le dijo a nadie quién era, solo se presentó como Graham. Aprendió a anudarse un delantal, almorzó con el personal y lo dejaron quedarse. Sonia mantuvo las distancias al principio, no porque no confiara en él, sino porque no estaba segura de que vendría después, y había aprendido a no apresurar las cosas frágiles. Aún así, el muro entre ellos se suavizaron. Se reían más ahora. Se enviaban canciones a horas intempestivas,
Compartían listas de reproducción como secrets. A él le gustaba el jazz. A ella le gustaban el gospel y los ritmos lofi. Se conocieron en un punto medio, Miles Davis y Mahalia. A veces se sentaban en las escaleras traseras después de cerrar, tomándote sin hablar. Esos silencios parecían más seguros que la mayoría de las conversaciones. Nadie sabía de ellos. En realidad, no. No había etiquetas, ni declaraciones, solo la lenta y paciente gravedad de dos personas que orbitan más cerca con cada acto de honestidad. Él le preguntaba cómo estaban sus pies después de un largo día. Ella le preguntaba si dormía mejor. Empezaron a terminar las historias del otro. Ella se burlaba de él por la forma en que picaba cebolla. Demasiado lento. Él se burlaba de ella, fingiendo que no le gustaba su lista de reproducción cuando ya había memorizado la mitad de la letra. El café nunca era noticia, y así era exactamente como lo querían. Que el mundo olvidara la foto, que la charla siguiera adelante. No se trataba de arcos argumentales de redención ni de renovar la marca. Se trataba de construir algo que no necesitan ser fotografiados para ser reales. Una noche, Sonia lo sorprendió limpiando mesas mucho después de que las puertas se cerraran. Él levantó la vista, sorprendido. No podía dormir, dijo. Ella asintió, acercándose y secándose las manos con una toalla. ¿Alguna vez has pensado, preguntó, en lo extraño que es que estemos aquí así después de todo esto? Él sonrió suavemente. Cada día volvían a estar allí en silencio, sin miedo, simplemente presentes. A veces la segunda oportunidad no es ruidosa. A veces es un plato caliente, un mensaje a altas horas de la noche, una mano que te sostiene en el fregadero. A veces es simplemente la persona adecuada que aparece, no una vez, sino una y otra vez, hasta que aparecer se convierte en algo parecido al amor. Durante meses construyeron algo real en la tranquilidad. Sin cámaras, sin titulares, solo comidas compartidas, trabajo constante y el sonido de risas resonando en las paredes del café. Pero la tranquilidad no permanece para siempre. Empezó con una foto. Alguien la tomó por la ventana del café. Graham con una camiseta gris lisa, sonriendo mientras raspaba platos junto a Sonia. La imagen era inofensiva, incluso común y corriente, pero era Graham Weston y eso lo convirtió en noticia. El artículo se publicó un jueves por la mañana. Un pequeño blog, una columna de chismes locales. Al mediodía, ya lo habían retomado una docena de sitios web. Al anochecer, estaba en todas partes. El ángel multimillonario, Weston y la camarera se reencontraron en un café secreto. De la reanimación cardiopulmonar a algo más. ¿Es esta la verdadera razón por la que Graham Weston desapareció? Lo llamaron romántico. Lo llamaron sospechoso. Lo llamaron de todo menos de lo que realmente era. Honesto. Los comentarios vinieron después. Ella jugó a largo plazo. ¿Está comprando su silencio con caridad? Guionado o real. Tú decides. La gente diseccionaba sus vidas como rompecabezas que tenían derecho a resolver. Sonia vio el artículo mientras reponía la flor. Al principio no dijo nada, solo miró la foto, su rostro suave en la luz. Graham a su lado medio riendo. Parecían felices, y de repente eso se sintió peligroso. Graham no envió mensajes esa noche, no llamó. Al día siguiente, tampoco había aparecido en el café. No canceló, simplemente desapareció. Al principio, Sonia se dijo a sí misma que estaba ocupado. Reuniones, llamadas, algo urgente. Pero al tercer día lo supo mejor. No estaba ocupado, estaba escondido. Lo encontró en su casa en el lado oeste, donde las calles estaban tranquilas y las ventanas demasiado altas para que alguien pudiera ver a través de ellas. Abrió la puerta, sorprendido, sin sentirse culpable, solo preparado. Iba a llamar, dijo. No lo hiciste. Se hizo a un lado y la dejó entrar. La casa estaba impecable. La clase de limpieza que da la ausencia de personas. Sonia se quedó en medio de la habitación, con los brazos cruzados. Dijiste que no se trataba de los titulares. Graham se frotó la nuca. No lo es. Entonces, ¿por qué te escondes? Dudó. Porque no quiero arruinarlo. Ella parpadeó. ¿Arruinar qué? ¿A nosotros? ¿Esto? ¿El café? Todo. Lo miró como si acabara de decir que el cielo era verde.
¿Crees que el silencio protege algo? No respondió, así que ella se acercó. Sigues huyendo de las cosas que importan porque no vienen con una hoja de cálculo. Eso fue más duro de lo que esperaba. Apretó la mandíbula y bajó la mirada. ¿Crees que no lo sé? Dijo en voz baja. Que soy malo en esto. Creo que tienes miedo, y creo que pasaste tanto tiempo con el control. Olvidaste cómo ser vulnerable sin un contrato bajo la manga. No gritaba, pero las palabras me golpearon como siempre, silenciosas, agudas, y demasiado tarde para detenerlas. Se quedó allí, en silencio, con el dolor colgando entre ellos como una cortina. Entonces Graham dio un paso adelante. No pretendía desaparecer, pero lo hiciste. Solo, suspiró. No quería que la historia te tragara de nuevo. Ya lo hizo, dijo ella. La diferencia es que esta vez sé quién soy. La pelea no fue dramática. Sin portazos, sin salidas. Fue silenciosa, tensa, real. El tipo de pelea que deja a ambos expuestos y en pie porque, por una vez, ninguno de los dos huyó. Se sentaron en extremos opuestos de su sofá. Hablaron. Hicieron una pausa. Volvieron a hablar sobre miedo, sobre la presión, sobre lo que significaba ser observado y lo que significaba seguir eligiéndose. En fin, al final, nada se resolvió, pero algo se vio, y eso fue suficiente por ahora. Llovía la noche que llegó. No una tormenta, solo una lluvia constante y silenciosa, de esas que hacen que el mundo parezca más lento. Sonia acababa de llegar a casa de café. Todavía llevaba su uniforme médico, el pelo recogido, el apartamento oscuro y cálido. Llamaron a la puerta, luego su voz. «Soy yo». Abrió la puerta. Graham estaba allí empapado de hombros para abajo, sosteniendo una bolsa de supermercado con ambas manos como si fuera una ofrenda de paz. Sin traje, sin guión, solo él. «Cocinemos», dijo. «Hablemos. Dejemos de fingir que no estamos juntos en esto». No hablaron de los artículos, ni de la foto, ni de la última teoría de Internet sobre lo que eran. Picaron cebollas, hirvieron pasta. Sonia le enseñó a sellar el pollo sin quemarlo. Él se rió cuando ella le dio un golpe en la mano por intentar darle la vuelta demasiado pronto. A medio camino entre cortar ajo y servir la cena. La tensión se disipó. Le contó la vieja receta de gumbo de su madre, como nunca le salía bien. Le contó la costumbre de su tía de tararear mientras cocinaba, siempre desafinada, siempre demasiado fuerte. Se sentaron en el suelo cuando la comida estuvo lista. 2 platos, una vela en la mesa, sin más música que la lluvia. Comieron, hablaron, y en algún momento, en medio de una historia sobre su primer trabajo, Sonia empezó a llorar. No fuerte, no desordenadamente, solo lágrimas silenciosas cayendo una a una, porque por primera vez en meses no tuvo que contenerse. Graham no preguntó qué le pasaba. Simplemente le tomó la mano y la dejó ser humana. Se rieron después, de nada en particular, de cómo casi había quemado el ajo, de cómo ella seguía llamando su elegante aceite de oliva grasa de bujía, de cómo se sentía reír de nuevo libremente sin preguntarse quién la miraba. Pasaron 6 meses. El mundo siguió adelante, como siempre. Otro titular, otra historia viral. La foto de la mujer de azul se desvaneció en los últimos rincones de Internet. Y Sonia, ella comenzó algo nuevo. La beca Walsh para futuras sanadoras se lanzó discretamente un miércoles. Un programa dedicado a capacitar y apoyar a mujeres de color que buscan carreras en el ámbito de la salud, financiado por la Fundación Western. Pero el nombre de Sonia estaba en cada documento, cada carta de bienvenida. Insistió en eso. Se acabaron las sombras, dijo. Habló en la primera orientación, de pie en una sala llena de estudiantes que se parecían a ella, hablaban como ella, y que por fin creían que pertenecían allí. Graham estaba de pie al fondo, con las manos en los bolsillos. No tomó el micrófono. No lo necesitaba. Todavía tenía dinero. Todavía volaba en primera clase. Todavía le invitaban a eventos con champán y alfombras rojas. Pero algo había cambiado. No se inmutaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba. No buscaba un asistente cuando alguien necesitaba ayuda. Había empezado a dar las gracias con la mirada, no con la cartera. Empezó a hacer preguntas sin necesidad de corregir las respuestas. Todavía cometía errores.
Seguía trabajando demasiado. Todavía tenía que reaprender la suavidad cada día. Pero ya no estaba solo. Una tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras el río, se sentaron frente al apartamento de Sonia, en la escalera de entrada. 2 pintas de helado entre ellos, una calle tranquila, el zumbido de las cigarras en la distancia. Sus rodillas se tocaron, no se separaron. Graham respiró hondo y dijo, casi como una confesión, no solo me salvaste la vida, Sonia, me recordaste que valía la pena salvarla. Ella lo miró de verdad. Ojos dulces, voz firme. No me curaste, Graham, pero me escuchaste. Eso es lo que nunca olvidaré. No se besaron, no prometieron una eternidad. Solo compartieron un silencio que parecía verdad. Sin cámaras, sin titulares, solo Graham, solo Sonia. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.